Buen día. En el tutorial de hoy vamos a aprender cómo hacer un gestor de tareas apoyados en Google Sheet o hojas de cálculo de Google. Un gestor de tareas que nos permita asignar una lista de tareas a diferentes miembros del equipo y que ellos puedan hacer una retroalimentación en tiempo real y en línea. Es importante abrir un paréntesis acá y decirles pues que este gestor de tareas está enfocado a trabajos o a procesos sencillos, rápidos y eficaces, porque pues en el mercado hay bastantes aplicaciones que nos apoyan con lo que es la gestión de tareas y que están enfocadas al trabajo en equipo. Inclusive pues en la descripción de este video les voy a dejar el link de dos de ellas, una es Asana, la otra es Gride, que ambas pues en su forma y en su plataforma pues son poderosas, también tienen una suscripción gratuita, suscripción de pago, pero pues sirve pues para lo que es su objetivo. Bueno, para iniciar con la creación del gestor de tareas vamos a ingresar al Drive, vamos a ubicarnos en una carpeta en la cual podamos encontrar rápidamente nuestro archivo después. En este caso le voy a poner el nombre gestor de tareas y vamos a crear la carpeta. Vamos a nuevo y solicitamos una nueva hoja de cálculo. Entonces, una vez estemos en nuestra hoja de cálculo, le vamos a dar un nombre que va a ser gestor de tareas. Y vamos a establecer lo que va a ser pues nuestra base de datos o los datos que necesitamos. En este caso, vamos a partir de unos datos básicos que son fecha. Vamos a colocar el proyecto. También vamos a colocar la fecha límite de entrega, prioridad, descripción. Estos van a ser nuestros campos de asignación. Vamos a ajustar el texto, a darle forma. De esta forma. Vamos a hacer más grande el campo de descripción. Y vamos a ponerle un color. Lo que está en amarillo va a significar los campos de asignación de la tarea. Lo que se está asignando a cierta persona. Pero pues vamos a agregar unos campos adicionales que se va a llamar comentarios. Se va a llamar fecha de finalización y archivos adjuntos. Y estos campos serán de color verde, lo que significará que es la información que se retroalimenta en el proceso de realizar la tarea. Ahora vamos a llamar a esta primera hoja Pedro y vamos a crear una nueva pestaña que se llame datos. En datos vamos a tener proyectos, vamos a tener y prioridades. Entonces acá yo voy a ir agregando listados de los proyectos que puedo estar trabajando. Entonces va a ser Marte,
Júpiter y Venus. Se van a llamar mis proyectos. Y prioridades, voy a manejar prioridad baja, media y alta. O como ustedes lo quieran, puede ser urgente, prioritario, normal, etcétera. Pero en este caso va a ser baja, media y alta. Como siempre, la pestaña datos me va a servir para poder hacer listas plegables. Entonces vamos a seleccionar la columna B, vamos a datos, vistas, validación de datos. Seleccionamos el intervalo de donde provienen nuestros datos y vamos a decir que es desde A2 a A. ¿Por qué no dejamos un número en la última A? Porque pues la idea es que cada vez que agreguemos un dato acá, la lista por sí sola se vaya actualizando. Le damos guardar. Estos campos ya tienen nuestras listas plegables. Prioridades baja, media, alta. Vamos a seleccionar también la columna D, que es donde está la prioridad. Vamos a datos, seleccionamos validación de datos y el intervalo en el cual nos va a traer nuestros datos. También seleccionamos DB2 en adelante, aceptar, guardar y ya tenemos nuestra prioridad de datos. Ahora yo quiero que se identifiquen también con un color. Seleccionamos nuevamente la columna, vamos a formato, formato condicional. En formato condicional vamos a indicarle que queremos que cuando el texto sea exactamente, quiere decir que debe ser idéntico a lo que esté aquí. Entonces vamos a decir que la prioridad sea alta, se nos ponga la celda en un color rojo con letra en negrilla de color blanco y le vamos a dar a aceptar. Y así pues hemos aplicado un formato condicional. Vamos a hacer esto mismo pero con media y con baja. Vamos a añadir otra regla. Vamos a seleccionar nuevamente que la condición es el texto es exactamente. Vamos a colocar bajo. Que cuando la palabra baja esté ahí, se nos coloree de un color verde con letra en negrilla. Y añadimos una última regla con la condición el texto es exactamente y vamos a decir que es media. Cuando está en media se nos coloque en un color naranja. Y pues de acuerdo a la prioridad que le demos, pues la celda se va a poner en el color que determinamos, cuando sea baja, cuando sea alta y cuando sea media. Vamos a eliminar nuestros datos de la tabla. Y obtendremos pues lo que sería nuestra base general de datos en las que le voy a asignar tareas a Pedro. Pero pues como en este ejemplo se supone que tenemos 2 trabajadores y un coordinador, entonces el coordinador le asigna a través de este archivo actividades a Pedro y vamos a tener otro funcionario que se llama María. Entonces lo que vamos a hacer es duplicar esta pestaña que ya tenemos como boceto y le vamos a cambiar el nombre a María. Es importante que le asignemos el nombre antes de utilizar la función de import range, porque después de que utilicemos esta función y si cambiamos el nombre de la pestaña de donde viene la matriz, lo más probable que va a pasar es que no nos siga importando datos.
Vamos a ocultar esta pestaña para que no estorbe ahí. Y bueno, en lo que es nuestro gestor de tareas, la intención es tener una pestaña por cada trabajador que tenemos. Y pues desde aquí pues le asignamos las tareas de Pedro a Pedro, las tareas de María a María. Entonces lo que vamos a hacer es que María y Pedro puedan obtener esta información y que lo que ellos retroalimenten desde su archivo nos llegue a este nuevo archivo. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es devolvernos a la carpeta donde creamos nuestro gestor de tareas madre. Vamos a cambiarle el nombre a un gestor de tareas matriz, ¿sí? O madre, o como quieran llamarlo. O sea, este es el que el coordinador va a manejar, donde va a tener todos sus empleados. Y lo que vamos a hacer ahora es duplicar este documento, hacer una copia de este documento. Vamos a cambiarle el nombre y este va a llamarse Pedro. Aceptar. Dentro del archivo de Pedro, que es una copia exacta del gestor matriz de tareas, vamos a eliminar a María, porque a Pedro no le importa lo que se le está asignando a María. También vamos a eliminar la validación de datos. Entonces vamos a datos, validación de datos y quitar la validación. Lo mismo hacemos pues con la columna de prioridad. Vamos a eliminar las listas de datos, validación de datos, quitar la validación, pero no vamos a quitar el formato condicional. El formato condicional va a permanecer. Esto quiere decir que si acá yo coloco que la prioridad es alta, igualmente va a seguir funcionando ese formato condicional. Bueno, ya tenemos lo que hace la pestaña de Pedro. Y esto pues lo hemos hecho de esta forma para conservar la misma estructura del gestor de tareas original. Vamos a volver por un momento a nuestro gestor de tareas. Y qué datos necesito que me importe de acá. Me va a importar todos los datos que tiene desde la columna A hasta la columna E. Entonces aquí es donde yo, por ejemplo, voy a asignar mi primera tarea. Va a decir que es del 11 de junio del 2020, que va a estar en el proyecto Júpiter, mentiras, Venus, y que esta tarea tiene como fecha límite el día de mañana, que sería 12 de junio del 2020, que la prioridad de entrega es alta y que en este caso la tarea es tomar una nave espacial para viajar a Venus y tomar muestras del suelo. Esta es la información que me interesa a mí que le llegue a Pedro. Entonces vamos a ir a la hoja de Pedro y vamos a iniciar una función como se inician todas las funciones, que es con el signo igual. Y vamos a llamar la función ImportRange. De esta forma yo la utilizo para que me quede fácil. Copio la que tiene de ejemplo y la misma interfaz de Google, control C, y la pego. Acá pues no va a pasar nada porque pues solo estamos copiando el ejemplo. Lo que quiero que vean es que esta función, bueno, he escrito acá pues la función para que podamos entender su estructura para las personas que nunca han manejado este tipo de funciones o esta función en específico. Entonces la función ImportRange lo que hace es importar datos de una hoja de cálculo a otra hoja de cálculo, perdón, de un libro de cálculo a otro libro de cálculo. Nos importa datos. Para que esta función se visualice de forma correcta, funcione de forma correcta, lo que debemos hacer es
obviamente llamarla como llamamos cualquier otro tipo de función. Entonces la llamamos con el signo de igual, import range, y abrimos paréntesis. Entonces ya le estamos indicando al sistema que estamos llamando la función de importar datos. Como se habrán dado de cuenta, todas las hojas de cálculo o todos los documentos de Google que se realizan desde la nube, ¿sí? Por ejemplo, este documento de Google, pues tienen una URL que los hace únicos. Normalmente, pues llegan hasta la palabra edit, de edición, ¿sí? En el caso de las hojas de cálculo, hay una especie de código después de la frase edit que significa que es una pestaña precisa, ¿sí? La pestaña de Pedro, la pestaña de María. Normalmente pues viene http documentosdegoogle.com spreadsheet si es una hoja de cálculo. En este caso, que es un documento de Google, nos dice que es un documento, y después del slash viene una serie de letras y números en cada uno de los documentos que se conocen como el código o el ID de ese documento, lo que lo hace único. Todo documento tiene un ID diferente. Entonces la siguiente parte de esta función se refiere o hace énfasis en que debemos indicarle de qué hoja, de qué pestaña vamos a traer esos datos que queremos importar. En este caso del ejemplo, pues es una pestaña totalmente desconocida porque todavía no hemos hecho nada en nuestro documento. Entonces estoy tomando para poderles explicar mejor el ejemplo que la misma hoja de cálculo nos muestra. Entonces, bueno, normalmente la URL que se inserta se la copiamos hasta la palabra edit, ¿sí? No vamos a llamar en ningún momento más allá de eso. O sea, no vamos a copiar esto, no vamos a copiar esto. Normalmente siempre vamos a copiar desde el HTTP hasta el edit. Esto le indica al sistema que los datos que vamos a tomar los vamos a tomar de esa hoja de cálculo. Pero hay que ser un poco más específicos e indicarle al sistema ahora. Hay que indicarle al sistema ahora de qué pestaña vamos a tomar los datos. Porque una hoja de cálculo, por ejemplo, la gestor de tareas tiene varias pestañas, Pedro, María e infinidad de pestañas si ustedes tienen infinidad de empleados. Pero pues bueno, si tuvieran infinidad de empleados ya utilizaríamos un sistema más específico en la gestión de tareas. Y esto es pues algo más pequeño. Y entonces en esta parte indicamos es el nombre de esa pestaña. Por eso les decía hace un momento que lo primero que debemos hacer es darle nombre a esa pestaña, porque una vez le indiquemos al sistema que es esa pestaña y posteriormente cambiamos el nombre de esa pestaña, lo más probable es que no nos traiga los datos porque ya no encuentra la pestaña que le indicamos inicialmente. Y por último, le indicamos al sistema es que nos muestre ese rango de celdas, ese rango de celdas de esa pestaña que queremos llamar al nuevo documento. De esta forma pues es como se condiciona o se establece la función import range un poco más explicado aquí. Bueno, ahora sí vamos a regresar a nuestro documento, vamos al gestor de tareas matriz, pero estamos trabajando en el gestor de tareas de Pedro. Y en este momento nos ha importado esta serie de datos porque pues no le hemos indicado pues cuál es la pestaña
cuál es la hoja de cálculo que necesitamos que nos traiga los datos acá. Entonces vamos a ir a gestor de tareas, que es donde tenemos los datos que necesitamos que Pedro vea, y vamos a copiar esta URL desde el HTTPS hasta la palabra edit, y ya no vamos a copiar nada más desde el signo número en adelante. Volvemos a Pedro y lo que vamos a hacer es reemplazar la URL que Google nos dio acá por la URL del documento matriz que nosotros estamos trabajando. Lo mismo vamos a hacer con la pestaña. Como queremos que nos traiga los datos de la pestaña Pedro, vamos a copiar a Pedro y los vamos a reemplazar aquí. Entonces, ahora, ¿cuáles son los datos que nos interesa que traiga desde A2 hasta E? Son los datos que queremos que traigan. Entonces vamos a decir que nos traiga los datos de A2 hasta E. ¿Sí? Acá no agregamos ningún número porque lo que queremos es que E infinito nos siga trayendo los datos. Si pusiéramos hasta E10 solo nos va a traer los datos que hayamos agregado hasta E10. Pero en adelante ya no nos lo va a traer y tendríamos que volver nuevamente a esta pestaña, cambiar el rango de alcance de esta función. Por eso lo dejamos hasta E infinito. Y damos Enter. Acá nos sale un error porque esta es la primera vez que lo hacemos dentro de esta hoja de cálculo, lo cual quiere decir que debemos darle permiso para que nos importe los datos. Entonces acá nos aparece un aviso que dice debes conectar estas hojas, permitir acceso, le vamos a decir que sí. Y ya nos trae los datos. Es importante acá entender que esta función nos trae los datos, pero no nos trae formatos. Nos está trayendo alta en rojo porque pues acá cuando copiamos el documento no eliminamos el formato condicional. Pero, no, como ven, no se está trayendo el texto sin ningún tipo de formato, pese a que acá ya le dijimos que nos trajera un formato en el que el texto se ajuste, en que la celda se ajuste al tamaño del texto. Entonces pues acá nuevamente debemos cuadrar ese tipo de formatos. Entonces bueno, lo que va a pasar es que Pedro no va a tener obviamente acceso a los documentos. Voy a volver por un momento a la carpeta donde estoy guardando mis archivos. Entonces, como en este caso yo soy el coordinador del proyecto y estoy creando pues mis archivos, entonces yo a Pedro le voy a dar acceso solo a este documento a partir de la herramienta de compartir. Pero pues Pedro no va a tener acceso a este documento, ni obviamente al de María, que es el documento el cual vamos a trabajar a continuación. Entonces Pedro solo va a tener permiso a este documento. Entonces pues yo le voy a dar clic derecho, compartir, y voy a compartir el documento, no la carpeta. ¿Con quién? Con Pedro. Y le voy a dar permisos de edición. Entonces, pese a que yo le dé permisos de edición a Pedro, Pedro no va a poder modificar esta parte de los documentos. ¿Por qué? Porque la función simplemente le está importando datos que yo asigné desde un documento madre. Si Pedro llegara a tocar un dato de estos, sencillamente le va a decir que hay un error. Hay un error porque él no puede sobreescribir esos campos sobre los cuales está importando. Entonces debe eliminar pues las cosas que él escribe, porque pues se va a eliminar toda la información que él está visualizando en esta pestaña es la información que yo le estoy asignando desde el documento madre. Y ahora necesito que eso sea al revés, porque lo que está en verde, que es lo que necesito que Pedro retroalimente acerca de la tarea que le asigné, me llegue a mí. Y pues yo no tenga que estar abriendo el archivo de Pedro, el archivo de María, el archivo de Carmen, etcétera, para ver los avances de ellos, sino que desde el gestor madre, desde el archivo madre, desde donde está saliendo la información, pues también me llegue la información que ellos están visualizando. Entonces yo acá puedo ver lo que ahora la intención de esto es que aparezca la información que ellos están alimentando. Acá pues se me olvidó agregar un campo importante que sería el estado de esa actividad.
pues que también puede ser a partir de una lista plegable, ¿no? Porque pues vamos a ver hojas ocultas y vamos a llamar nuevamente a nuestra pestaña datos y vamos a crear otra fila que se llame estado. Entonces puede haber un estado que sea asignada y puede haber un estado que sea finalizada y un estado que esté en pausa, ¿verdad? Entonces acá en el gestor de tareas pues vamos a decirle que nos valide los datos como una lista plegable. Entonces vamos a datos, validación de datos, volvamos a nuestra pestaña de datos y asignamos el intervalo del cual va a traer nuestra lista y guardar. Ocultamos nuevamente nuestra pestaña, ocultar hoja, y ya tenemos pues el estado. Acá es importante que el estado lo asigne el coordinador, porque pues realmente cuando hablamos de tareas, en este caso pues al mirar los resultados y los comentarios de Pedro, pues puedo determinar si el estado es asignado o el estado es finalizado o el estado es en pausa, ¿sí? Es algo pues que debe salir desde la coordinación, porque pese a que Pedro diga que esté finalizada, pues el coordinador puede considerar que le hace falta algo. También podemos jugar con los colores, formato condicional, la condición es que el texto sea exactamente el valor de la fórmula, en este caso va a ser asignada. Vamos a decir que asignada es ese verde. Vamos a añadir otra regla. Vamos a decir que la actividad está finalizada. Entonces el texto es exactamente finalizado. Es finalizada. Lo importante es que nos quede exactamente la palabra. Va a decir que se ponga en amarillo. Y cuando esté en pausa, se ponga en rojito. Entonces ya puedo ver pues el estado de estas actividades, si están asignadas, finalizadas, pausadas. Voy a decir que esta columna estará después de la descripción. Acá tenemos nuestro estado: asignado, finalizado, pausado. Vamos a decir que está asignado. Y pues si corregimos acá esto, tendremos que corregirlo en el archivo de Pedro. Entonces vamos a insertar una columna a la derecha, le vamos a poner el estado y vamos a volver a la celda A2, que fue donde asignamos nuestra función de importar, y pues le vamos a decir que ya no nos llame hasta la E, sino que nos llame hasta la F, porque ahora tengo datos de importar hasta la F, y le doy enter y ya pues acá me aparece que el estado es asignado. ¿Por qué no nos está llamando acá los colores? Porque ImportTrash llama datos, no llama formatos, y tendríamos que volver a hacer el formato condicional acá. Bueno, si se dieron cuenta, ya no tuve que volver a otorgarle permisos porque solo se otorgan una vez, entonces ya es más fácil modificar la función. Entonces Pedro escribe que, ¿sí?, para hacerlo de una forma más práctica, Pedro escribe el 11 de junio del 2020 que no habían, ¿verdad? No habían naves disponibles
para realizar la función, la tarea, por lo cual se debe aplazar. La idea es que posteriormente pues Pedro nos vaya diciendo qué más ha pasado con esta tarea, es necesidad que borra lo anterior. Entonces el 12 de diciembre aún no hay naves disponibles. La tarea sigue aplazada. Y así sucesivamente recibimos la retroalimentación hasta que un día Pedro puede por fin viajar a Venus y finaliza el 13 de junio del 2020 y Pedro tomó unas fotos. Entonces Pedro tomó unas fotos que también tiene cargadas en el Drive. Vamos a cargar una imagen cualquiera acá en el Drive. Bueno, ya cargamos acá nuestra imagen cualquiera en el Drive. Pues yo la cargué acá, pero pues obviamente la intención de esto es que tengan una carpeta pues donde puedan cargar imágenes. Y Pedro entonces le dice a la imagen clic derecho, compartir. Hay dos opciones, compartir o obtener un enlace para compartir. Lo voy a hacer de la forma rápida, que es obtener un enlace para compartir. Vamos a copiar el enlace. Es importante que el coordinador tenga permiso a la carpeta donde estén guardadas esas imágenes para que las pueda ver. Y vamos a pegar el enlace de ese archivo acá para que podamos ver la evidencia fotográfica. Listo. Y en nuestro gestor de tareas, como al coordinador le importa es recibir esa retroalimentación por parte de Pedro sin necesidad de entrar al archivo de Pedro, entonces vamos a utilizar la función import trench de forma inversa. Entonces, nuevamente, el signo igual, import trench, abrimos paréntesis, copiamos, pues así se hace un poco más fácil, ¿sí? Vamos a la hoja de Pedro, copiamos la URL de la hoja de Pedro hasta la palabra edit, la reemplazamos aquí, control V, ahora copiamos el nombre de la pestaña de la cual vamos a traer los datos y vamos a decirle que nos traiga la información desde G2 hasta I en adelante. Entonces, desde G2 hasta I en adelante y damos Enter. Acá va a pasar lo mismo porque es la primera vez que estoy utilizando la función import trench en este documento, solicitándole que me traigan datos de la hoja de Pedro. Entonces pues me va a solicitar que le dé permiso, le vamos a decir que sí. Y pues acá estoy recibiendo la retroalimentación por parte de Pedro. Listo. Y como yo soy el que juzgo, entonces le voy a decir que la tarea finalizó correctamente. Cuando yo cambio acá el estado, Pedro se actualiza automáticamente. De acá podemos obtener mucho cuántas tareas se le asignaron a Pedro, cuántas tienen en estado finalizado, cuántas siguen asignadas, cuántas se terminaron, están en pausa, desde cuándo no se finalizan actividades, etcétera. Indicadores podemos sacar acá miles de indicadores. Bueno, lo mismo vamos a hacer con María. Lo que María reporte, sí, pues bueno, tenemos esto porque lo trajimos del archivo de Pedro, pero pues acá María dice la actividad finalizó
finalizó sin ningún inconveniente. Entonces acá se nos va a actualizar. La actividad finalizó sin ningún inconveniente, que es el archivo que el coordinador visualiza, ¿verdad? Igualmente debemos otorgarle permisos a María, permisos de edición del archivo, no de la carpeta, y para que María pueda ver lo que es de María y no vea lo que es de Pedro. En otras ocasiones no va a ser Pedro, no va a ser María, va a ser el equipo de ventas, va a ser el equipo de gestión humana, va a ser el equipo de marketing, etcétera. No sé, la imaginación es muy... Vamos desde el gestor de tareas, vamos a asignarle una tarea a María el 11 de junio del 2020 y se la vamos a asignar al proyecto Júpiter con una fecha límite de entrega del 12 de junio del 2020 también, con una prioridad media, y vamos a decirle que necesitamos las lunas de Júpiter, etcétera. Se llama el archivo de María. Esta información se actualiza en tiempo real automático. Y volvemos al gestor de tareas. Bueno, de esta forma hemos conseguido crear un gestor de tareas fácil, sencillo, que nos sirve para ordenar mejor el trabajo en nuestros equipos de trabajo. Lo creamos a partir de un archivo madre que lleva información a archivos independientes, y archivos independientes que recogen información y envían a ese archivo madre. Y entonces las funcionalidades, pues de acuerdo al ingenio de cada persona y a la necesidad de cada persona también. Espero les haya gustado este video y no olviden de suscribirse para más contenido como este y darle un me gusta al video.